Lisandro regresó a la vieja casona antes de lo previsto y se encontró con algo que le heló la sangre. Una risa estalló, seca y rotunda, rompiendo la calma habitual de aquellos pasillos altos. Era un sonido extraño, casi prohibido allí, tanto que se quedó inmóvil, con los dedos todavía aferrados al nudo de su corbata. Aquello no era el lamento de siempre, ni el murmullo constante de los aparatos que velaban el sueño frágil de su único hijo. Era un ruido lleno de vida, desordenado e incomprensible. Lisandro, acostumbrado a levantar imperios, con una firma, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Un miedo antiguo se le instaló en el pecho. Pensó que Tadeo se ahogaba. Quizás era un espasmo. Los médicos habían sido claros. Cualquier emoción fuerte podía ser fatal para unos pulmones cansados. Tadeo, la voz le salió rota, olvidando las formas, y corrió por el suelo, de mármol, sin importarle el eco de sus pasos apresurados. Abrió las puertas de cristal, que daban al jardín con tal fuerza que los vidrios temblaron en sus marcos. Sus ojos, expertos en encontrar errores en planos y contratos, tardaron un instante en entender lo que tenían delante. Era una escena que no encajaba con la tristeza de esa casa. No había batas blancas ni pitidos de emergencia. Bajo el sol de las 3 de la tarde, sobre el césped que nadie pisaba nunca, estaba Tadeo, el niño, que llevaba 2 años quieto, habitando la penumbra de su propia habitación. El niño, de la mirada perdida. Estaba ahí, en su silla roja, pero algo había cambiado. Su cuerpo estaba despierto. Tenía las manos cerradas apuntando al cielo y la boca, que solía ser una línea triste, estaba abierta de par en par, dejando escapar esa risa que había llegado hasta la entrada, y frente a él, la responsable de aquel milagro o de aquella imprudencia, Mireia. No llevaba el uniforme gris que borraba las formas, sino ropa de trabajo gastada, un delantal manchado y unos guantes amarillos que brillaban demasiado bajo la luz. Se mantenía en equilibrio sobre una pierna, estirando la otra hacia atrás, en un intento de baile torpe y genuino, como un ave extraña calzada con botas pesadas. Sus brazos se movían buscando el aire, y su cara, lavada y brillante por el esfuerzo, tenía una luz propia que desafiaba al sol. «Siente la música, pequeño», le decía, mientras daba vueltas sobre sí misma. El agua de la manguera dibujaba arcos de luz sobre la cabeza del niño. Tadeo gritaba, de pura dicha, tratando de seguir el ritmo con sus hombros. El maletín de Lisandro se escurrió de sus manos y golpeó la piedra de la terraza con un sonido seco. Aquel ruido rompió el encanto del momento. Mireia se detuvo, trastabilló un poco y puso los pies en la tierra. Su sonrisa se apagó al ver la sombra en la puerta. Lisandro estaba blanco, respirando con dificultad. En su mirada no había asombro por la alegría de su hijo, sino una furia sorda. Veía a una mujer sencilla jugando con algo sagrado, exponiendo al niño al sol, al polvo y a un cansancio que nadie había permitido. Lisandro dio un paso, temblando. Para él aquello no era vida, era peligro. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, y su voz espantó a los pájaros de los árboles. Tadeo dejó de reír. Sus brazos cayeron sin fuerza sobre la silla. La luz de sus ojos se escondió, dejando paso al miedo que siempre le traía la presencia severa de su padre. Mireia, sin embargo, no bajó la cabeza. Se quitó un guante con calma, tomó aire y se giró para mirar al dueño de todo aquello. No tenía la postura de quien teme, sino la de quien protege algo valioso. 2 mundos estaban a punto de chocar. El hombre que creía que el dinero era un escudo contra el dolor, frente a la mujer que entendía que el alma necesita algo más que seguridad. El silencio que siguió fue más denso que el calor de la tarde. Lisandro bajó las escaleras, con la mandíbula apretada, caminando hacia la silla como si tuviera que salvar a Tadeo de un abismo. «Aléjese de mi hijo», dijo, señalando a Mireia con frialdad. Ella dio un paso atrás, no por sumisión, sino para dejarle sitio al padre.
Pero no sé. Marchó. Se quedó allí, con las manos juntas sobre el delantal, viendo cómo Lisandro se arrodillaba con urgencia junto a Tadeo. «Hijo, mírame», le pidió, sujetándole el rostro con ambas manos. Sus manos recorrían la piel del chico, buscando señales de alarma, fiebres invisibles o huesos rotos. «¿Qué te duele? ¿Dónde sientes el daño? ¿Por qué ese color en tu rostro?». La humedad en la piel le aterrorizaba. Extrajo un pañuelo fino y comenzó a secar la frente de su hijo con gestos rápidos, casi temblando por la ansiedad. «Es solo vida», don Lisandro, dijo Mireia, con una calma que frenó en seco el pánico del hombre. «Suda porque se mueve, porque la sangre le corre, porque está vivo». Lisandro se irguió de golpe, clavándole una mirada fría, de esas que usan los jefes para empequeñecer al mundo. «Silencio», ordenó. «Usted cobra por limpiar el polvo y los baños, no para exponer a mi hijo a la intemperie sin permiso, ni para forzarlo a espectáculos lamentables. ¿Acaso ignora la fragilidad de su espalda? Pago fortunas a médicos de renombre para que me confirmen que la quietud es su única medicina. Ellos le cobran por mantenerlo inmóvil. Yo no le cobro nada por devolverle la sonrisa», replicó Mireia, soltando la verdad sin adornos. La franqueza de la mujer dejó a Lisandro sin respuesta por un instante. No estaba acostumbrado a que el servicio le sostuviera la mirada. «Está despedida», sentenció él, bajando la voz hasta convertirla en una amenaza. «Tiene 10 minutos para recoger sus cosas y desaparecer. Si vuelvo a ver su sombra por aquí, la denunciaré a las autoridades por poner en riesgo a un menor». Fue entonces cuando el aire se quebró. Un sonido ronco, olvidado, nació de la garganta de Tadeo. «N. No». Lisandro se quedó de piedra, giró el cuello despacio hacia su hijo, Tadeo, prisionero de un silencio, voluntario y largo. Peleaba ahora contra su propia mudez, con el rostro encendido y las venas tensas por el esfuerzo titánico. El niño alzó una mano inestable, pero no buscaba a su padre, buscaba a Mireia. Sus dedos se estiraban en el vacío, intentando aferrarse a la tela gastada del delantal de la mujer. «No, sé. Va», pronunció Tadeo, arrastrando cada sílaba como si le rasgara el alma salir al exterior. Mireia apretó los labios, conteniendo la emoción, pero sus ojos eran faros de orgullo. Lisandro observaba la escena sin comprender. La mano de su hijo, la empleada, la voz recuperada. La lógica se le desmoronaba. Su hijo protegía a la intrusa. Su hijo hablaba. «Tadeo, ¿qué te pasa?», balbuceó Lisandro, intentando poner orden en el caos. «Ella baila», gritó Tadeo, y por primera vez sostuvo la mirada de su padre, con fuego en los ojos, sin sumisión. «Yo bailo». En el marco de la puerta, una silueta oscura se hizo presente. Era Griselda, la gobernanta. Su uniforme negro caía perfecto y en su rostro había una máscara de preocupación ensayada. Había estado espiando, esperando el instante preciso para actuar. Detestaba a Mireia, su juventud insultante y, sobre todo, odiaba cómo Tadeo parecía resucitar cuando esa mujer entraba en el cuarto. «Don». Lisandro, intervino Griselda, deslizándose con pasos sigilosos. «Siento mucho este desorden», le advertía a esta muchacha sobre las reglas. «Le dije que el niño necesitaba descanso, pero no escucha razones. Mírelo, el pobre está a punto de quebrarse». Griselda posó una mano sobre el hombro del padre, alimentando su angustia. «Tiene razón», murmuró Lisandro, regresando a su frialdad habitual. La emoción de Tadeo no era cura, era crisis, causada por una extraña. Se volvió hacia Mireia, blindando su corazón ante la súplica muda de su hijo. «No me haga llamar a seguridad. Váyase». Mireia miró a Tadeo. Las lágrimas ya surcaban las mejillas del chico. Aquella chispa de vida se había transformado en un dolor hondo. Si ella cruzaba esa puerta, él caería de nuevo en el abismo del silencio,
tal vez para siempre. Mireia alzó el rostro. No tenía fortuna ni influencia, pero poseía algo que en esa mansión se había extinguido hacía tiempo: valentía. Si me voy hoy, su hijo volverá a mirar la pared el resto de su vida, dijo ella, ignorando a Griselda y clavando sus ojos. En Lisandro, usted ve un cristal roto, yo veo un guerrero que se muere de aburrimiento y soledad. Me iré si esa es su orden, es su casa. Pero antes, pregúntese algo, señor Lisandro. ¿Cuándo fue la última vez que su hijo levantó los brazos al cielo? No para pedir ayuda, sino para celebrar que respira. La pregunta quedó suspendida en el aire denso de la tarde, pesada como una sentencia. Lisandro sintió un nudo en la garganta, imposible de tragar. Observó los brazos de Tadeo, que aún temblaban arriba, resistiéndose a caer, resistiéndose a rendirse. Era cierto, había fuerza en ellos. Lisandro consultó su reloj de oro rosa, buscando una salida racional. Necesitaba probar que ella erraba sin sentirse un verdugo ante su propio hijo. Tiene 24 horas, soltó Lisandro de pronto, sin mirarla a los ojos. Mañana, a esta misma hora, vendré con él, médico, y veremos quién tiene la razón. El doctor Valladares vendrá mañana. Es la máxima autoridad. Si encuentra el más leve rastro de daño en el chico, no habrá rincón en este país donde puedas esconderte para trabajar, ni barriendo sombras. Griselda apretó los labios, tragándosela. Bilis. Mireia simplemente bajó los párpados una vez. Desafío aceptado. Lisandro giró sobre sus talones y buscó el refugio de la vivienda, rescatando su maletín. Aunque no miraba atrás, sentía los ojos de Tadeo pesando en su nuca. No se sentía ganador. Por primera vez, los muros de su control parecían de papel, y lo que más le aterraba, en un rincón secreto de su pecho, era la curiosidad por ver qué traería el amanecer. En cuanto las pesadas hojas de roble se sellaron tras Lisandro, la atmósfera cambió. La calma tensa que había mantenido a Griselda a raya se evaporó, dejando un aire viciado. El ama de llaves se deslizó hacia Mireia, proyectando una sombra hostil, clavando los tacones en el pasto como si quisiera herir la tierra. «Te sientes grande ahora, ¿verdad?», susurró Griselda, invadiendo su espacio personal. Despedía un olor a café rancio y viejos rencores. ¿Crees que por arrancarle 2 ruidos al crío y jugar con la culpa de un padre distante ya tocaste el cielo? Mireia no se inmutó. Sus manos estaban ocupadas acomodando los pies de Tadeo, devolviéndole la paz tras la tormenta emocional. No busco cielos, señora Griselda. Solo intento que Tadeo deje de ser un mueble más en este jardín. La voz de Mireia fue suave, mientras secaba, con delicadeza, el sudor en la sien del pequeño. La mujer mayor le apresó el brazo, enterrando sus uñas pintadas en la piel ajena. «Escúchame, infeliz. Llevo 15 años gobernando esta casa. He visto desfilar títulos, batas blancas y diplomas extranjeros. Ninguno aguanta el mes. Tadeo es un caso perdido, una planta que respira billetes. Y tú, con esos bailes de feria y esas manos vastas, no llegarás a cumplir el plazo». Mireia se liberó con un golpe, seco y digno. Su mirada se oscureció, firme, haciendo dudar a la otra. «Tadeo, escucha», murmuró, protegiendo al niño de la basura verbal que escupía el ama de llaves. «Y comprende todo. Si vuelve a usar esa palabra frente a mí, no esperaré el despido del señor Lisandro. Yo misma me ocuparé de que sepa la clase de veneno que usted vierte sobre su hijo cuando nadie ve». Griselda enrojeció, pero selló la boca. El miedo a Lisandro, implacable con lo que consideraba suyo, pudo más que su orgullo. «Disfruta tu momento», masculló, alisándose la ropa con nerviosismo. «Mañana, cuando Valladares vea que solo has alterado al chico, yo misma te abriré la reja para que vuelvas a tu miseria». Dio media vuelta y se marchó. La oscuridad cayó sobre la mansión como un manto pesado.
En el comedor, la mesa inmensa, pensada para 12, sobraba para uno solo. Lisandro partía la carne sin ganas. El chirrido del metal contra la losa era el único sonido en aquella soledad. Su mente no estaba allí. Regresaba una y otra vez a la escena de la tarde, los brazos de Tadeo al aire. Esa risa, un sonido que creía enterrado, desde el accidente que le arrebató a su esposa y quebró a su hijo. Apartó el plato, se levantó y sus pasos lo llevaron al pasillo de la planta baja hacia el cuarto de Tadeo. A esa hora, la química solía imponer el silencio y el sueño. Pero esa noche, el aire vibraba distinto. Al llegar a la puerta entornada, captó un sonido. No era estruendo, sino un murmullo. Una melodía de cuna con ritmo, madera contra madera. Lisandro se fundió con la penumbra, observando desde el marco. Una luz ámbar cálida bañaba la habitación. Mireia estaba en el suelo, piernas cruzadas junto a la cama. Sostenía 2 cucharas de palo y marcaba un compás suave en la baranda. Tac, tac, pum, tac, tac, pum. Así late la vida, Tadeo decía ella sonriendo. Tac, tac, pum. Si lo sientes dentro, sale por las manos. Vamos, solo un dedo. Lisandro dejó de respirar. La ciencia decía que los puentes entre la mente de Tadeo y su cuerpo estaban rotos por el trauma y la tristeza. Era imposible. Pero Tadeo, con los ojos fijos en ella como faros, tenía la mano sobre la sábana. Había una lucha titánica en su rostro quieto. Tac, tac, pum. El índice de Tadeo tembló. No fue un espasmo. Fue un golpe tímido, casi invisible, pero a tiempo. Tocó la tela justo, cuando sonó la madera. «Eso es», susurró Mireia, atrapando la mano del niño entre las suyas con devoción. Besó sus nudillos con suavidad. «Tienes el ritmo dentro, Tadeo. Es parte de ti». El niño esbozó una mueca, un gesto leve, fatigado, pero auténtico. A Lisandro le temblaron las rodillas. Se apartó del umbral sin hacer ruido, perdiéndose en la penumbra del corredor. El corazón le golpeaba fuerte contra el pecho. Aquello contradecía los diagnósticos fríos, por los que había pagado una fortuna. Esa mujer, con 2 simples cucharas, conseguía lo que la tecnología suiza no había logrado. Pero el miedo persistía. ¿Era verdad o solo casualidad? Al día siguiente, vendría Valladares. Ahí sabría si estaba ante un milagro o si era la trampa de su propia esperanza. La mañana llegó plomiza, cargada de nubes, como si el cielo intuyera el veredicto. A las 10 en punto, un coche oscuro se detuvo en la entrada. Bajó el doctor Valladares, impecable, con gafas doradas y un maletín que valía más que toda la vida de Mireia. Lisandro lo esperaba en el vestíbulo. Detrás, Griselda aguardaba con aire de triunfo contenido. «Lisandro, amigo», saludó Valladares con voz grave, estrechando la mano. «Del empresario, mencionaste una urgencia con Tadeo. ¿Ha tenido convulsiones?» «No, Antonio». Lisandro tenía la mirada vencida por el insomnio. Ha habido respuesta, movimiento propio y risa. El médico arqueó una ceja. Risa. Tadeo sufre una apatía profunda. A veces, los espasmos parecen alegría, pero no lo son. Lisandro, no te aferres a imposibles, pero subamos. Entraron en la habitación y encontraron a Mireia junto a la ventana, dejando que la luz grisácea bañara el cuarto. Tadeo no llevaba pijama. Estaba vestido, digno, sentado en su silla. Valladares ignoró a la mujer y fue directo hacia el chico. Sacó una linterna pequeña y un martillo de reflejos. «Hola, Tadeo. Revisemos esos ojos», soltó con tono clínico, abriéndole los párpados con manos gélidas. El niño se encogió, sintiéndose invadido. Buscó desesperado los ojos de Mireia. «Tranquilo», susurró ella. «Silencio», exigió Valladares sin mirarla. «Necesito foco». Fueron 20 minutos eternos. El médico manipuló las extremidades de Tadeo, pero el niño era una piedra, bloqueado por el miedo y la distancia del especialista. Cuanto más le exigían, más se encerraba. Lisandro miraba desde lejos, sintiendo cómo su fe se deshacía. Nada
sentenció Valladares al guardar sus cosas. Está igual que hace 6 meses. Lo de ayer fue un reflejo nervioso. Lisandro, nada consciente. Su mente sigue apagada. No hay conexión. Griselda soltó un suspiro, teatral, mezcla de pena falsa y victoria real. Miró a Mireya con desdén. Lo lamento, señor. Lisandro, dijo. Ya le advertí que la gente sin preparación solo vende humo. Lisandro cerró los ojos. El peso de la decepción lo ahogaba. Gracias por venir, Antonio, murmuró. Derrotado. Esperen. La voz de Mireya detuvo el tiempo. Valladares la miró como a un objeto molesto. No se mueve porque lo toca como a una máquina rota, no como a un niño, dijo ella avanzando. Le temblaban las manos, pero no el alma. Tadeo no reacciona al miedo, sino a la vida. Lisandro, eche a esta mujer, ordenó el médico ofendido. Déjeme probar, insistió Mireya mirando al padre. Me dio 24 horas. Aún queda tiempo. Solo 2 minutos. Lisandro dudó, miró al doctor y luego a ella. Había una verdad en su mirada que le recordó a su esposa perdida. 2 minutos, concedió seco. Mireya no usó instrumentos médicos. Fue hacia un pequeño aparato de música que trajo de casa y lo dejó sobre la mesa. Pulsó un botón, una cumbia mansa, y, alegre, llenó el aire. Valladares soltó una risa incrédula. Esto es ridículo. Mireya lo ignoró. Se puso a la altura de Tadeo y comenzó a golpear suavemente sus piernas, siguiendo el compás de la melodía. Mírame, Tadeo, le pidió, con una sonrisa cálida. Olvida al hombre de blanco. Estamos en el jardín, tú y yo. ¿Recuerdas? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tomó las manos quietas del niño y las guió con el ritmo. Él la miró. Los ojos se le aguaron, pero no de pena, sino de reencuentro. La música lo ocupaba todo. En los ojos del niño no había pena, sino un hilo invisible que lo ataba a ella. La música no solo sonaba, era un abismo donde la ciencia no tenía voz, pero tú sí. Vamos, mi rey, muéstrale quién eres. Arriba, y ocurrió. No hubo delicadeza en el gesto. Tadeo, movido por un fuego que nacía en lo profundo de sus entrañas, soltó el agarre de Mireya y él mismo, con un empuje inmenso que hizo temblar su frágil cuerpo, alzó el brazo derecho, lo subió alto, muy por encima de su cabeza, abriendo la mano como queriendo atrapar el cielo. ¡Ah! El grito de Tadeo rompió el aire, una descarga ronca y viva. El bolígrafo del doctor Valladares rodó por el suelo. Griselda retrocedió hasta fundirse con la pared, con el rostro drenado de color. Lisandro se quedó inmóvil. Lo que veía no era un reflejo, era pura intención. Veía a su hijo pelear contra el destino. Tadeo sostuvo el brazo en el aire 5 segundos eternos antes de dejarlo caer, vencido por el peso, pero con una sonrisa en los labios. El silencio inundó el cuarto, apenas rasgado por la música, que no dejaba de sonar. Lisandro avanzó despacio hacia la silla, sin mirar al médico, hincó una rodilla ante su hijo y acunó esa mano que había tocado las alturas. La besó y una lágrima, pesada y antigua, surcó la mejilla del magnate. «Te vi», susurró Lisandro. «Te he visto, hijo». Se levantó y encaró al doctor Valladares, recuperando su armadura habitual, pero con un brillo distinto en la mirada. «Antonio, mándame la cuenta y llévate tus papeles de casos perdidos. Mi hijo acaba de desmentir 10 años de diagnósticos». El médico, rojo de pena y desconcierto, recogió sus cosas y salió balbuceando justificaciones que nadie escuchó. Lisandro buscó los ojos de Mireya. Ella respiraba con dificultad, como si hubiera cargado el peso del brazo ella misma. «¿Te quedas?», preguntó Lisandro. No era una pregunta, era una necesidad. «Te doblaré el sueldo, nadie más toca a mi hijo». Mireya asintió, cansada, pero en paz. «No necesito más dinero, señor. Solo necesito libertad para trabajar». En la penumbra, Griselda
Miraba la escena con amargura. Su plan se desmoronaba. Su poder se había esfumado en 2 minutos de baile. Mientras Lisandro abrazaba a Tadeo con torpeza, Griselda bajó la vista hacia el bolsillo de su uniforme, donde sus dedos acariciaban el metal frío de algo que había sustraído del despacho esa mañana, el Rolex de oro, macizo. Si la medicina no echaba a Mireia, la trampa lo haría. Disfruta este momento, pensó. Griselda, saliendo de la habitación como una sombra que busca la oscuridad. Mañana serás una ladrona. La cocina de la mansión era territorio vedado, un santuario de acero y mármol frío donde solo entraba el personal autorizado. Para Tadeo, aquel lugar era un enigma, una zona prohibida por los doctores por el miedo a las bacterias, a los filos y al calor de los fogones. Durante años, su comida llegaba en bandejas estériles, hecha puré y tibia, a su cuarto en penumbras. Pero hoy, las normas habían caducado. Mireia empujó la silla cruzando la puerta batiente con un ímpetu que hizo dar un salto a las ayudantes de cocina. «Buenos días a todas», anunció Mireia, aparcando a Tadeo justo en el centro de la isla de trabajo. «Hoy tenemos chef nuevo». Las cocineras cruzaron miradas de pánico. Sabían que si Griselda aparecía y veía al niño allí, habría problemas graves. «Mireia, por favor», susurró una, secándose las manos con nerviosismo en el delantal. «El señor Lisandro nos mata. Él no puede estar aquí. Hay harina. Hay fuego. El niño se llama Tadeo y se muere de hastío», atajó Mireia, frenando la silla. «Y si el señor Lisandro pregunta, estamos en terapia ocupacional avanzada». Mireia miró a Tadeo. El chico tenía los ojos inmensos. Jamás había visto tal desorden organizado. El vapor de las ollas, el aroma fuerte a sofrito, el chocar metálico de las sartenes. Sus pulmones se llenaron, absorbiendo la vida que le habían quitado. «Muy bien, Tadeo», dijo ella, tomando un saco de 5 kilos de harina. «Los médicos piden que mejores el agarre. Yo digo que aprendas a hacer pizza». Mireia volcó una montaña de harina blanca directamente sobre la bandeja negra de la silla de Tadeo. El polvo subió en una nube, obligando a Tadeo a cerrar los ojos y arrugar la nariz. «Achís», estornudó el pequeño. Hubo un segundo de silencio total. Las cocineras aguantaron la respiración. Tadeo abrió los ojos, vio sus pestañas blancas en el reflejo de un cazo y soltó una carcajada, una risa burbujeante, imperfecta, real. Mireia sonrió y hundió las manos de Tadeo en la harina. «Siente esto», le susurró. «Es suave, está fría. Aprieta, Tadeo, aprieta con ganas. Saca todo lo que guardas dentro». Desde la rendija de la puerta de servicio, 2 ojos oscuros vigilaban con la paciencia de un cazador. Griselda mantenía su teléfono en alto, grabando todo. «Perfecto», murmuró. Habitaba el espacio. Al otro lado, una mueca fría observaba la escena, calculando el daño, buscando el error. Polvo, suciedad, peligro. Lo que allí ocurría no sanaba cuerpos, pensaba ella, solo manchaba reputaciones. A través de la lente del teléfono, la realidad se torcía. Tadeo, blanco de harina, parecía luchar contra fantasmas, un naufragio en medio de la cocina. Sin el sonido de la risa, el movimiento perdía su alma y se volvía espasmo. Es fácil mentir con imágenes, basta con borrar la alegría y dejar solo el caos. Pero allí dentro, el fuego crecía. Mireia no daba órdenes, ofrecía herramientas. Una cuchara de madera se convirtió en espada, la masa en un monstruo a vencer. El rostro de Tadeo se encendió. Sus manos, antes quietas, redescubrían el mundo a golpes. 1, 2, 3. La vibración subía por su piel, sacudiendo años de silencio, despertando sensaciones que creían muertas. De su garganta brotó un sonido, ronco y primitivo, reclamando atención. Con un esfuerzo que le costó el aliento, arrancó la mezcla pegajosa de la mesa y la arrojó al aire. No fue un accidente, fue una declaración.
El proyectil aterrizó blando sobre el pecho de Mireia. El tiempo se detuvo un instante en la cocina. Ella miró su ropa, luego al niño. Tadeo temió haber ido demasiado lejos. Sus manos volaron a su boca, pero Mireia no regañó. Tomó un puñado de polvo blanco y respondió al ataque con suavidad. La guerra había comenzado. El miedo se disolvió en carcajadas. El resto del personal, olvidando el protocolo, se unió al ritmo de aquella felicidad improvisada. El orden estéril de la casa se rompió con el ruido de la vida. Detrás de la puerta, la grabación terminó. Griselda había visto suficiente para tejer su red. Guardó la prueba en su bolsillo. «Ríe mientras puedas», pensó, retirándose hacia la penumbra del pasillo. Imaginó la casa volviendo a su estado natural. Silencio, limpieza y soledad. Cada cosa en su lugar, lejos de esa intrusa. Sus pasos la llevaron al despacho. Faltaba 1 hora para que el dueño regresara, tiempo suficiente para preparar el final. De su ropa, extrajo el objeto frío y pesado que había tomado temprano. El brillo dorado del reloj contrastaba con la sencillez del cuarto de servicio. Entró sin hacer ruido en el refugio de Mireia, un espacio desnudo. Buscó la mochila gastada sobre la cama, testigo de una vida que cabía en poco espacio. Al abrirla, encontró lo esencial: ropa limpia, una fruta, la imagen arrugada de una niña, retazos de humanidad. Con un gesto despectivo, dejó caer el reloj de $50.000 al fondo, sepultándolo bajo la ropa usada. El cierre metálico selló el destino. No sería un simple error, sería un crimen, y el crimen se paga con encierro. La luz de la tarde bañaba la mansión en oro viejo. Tras el juego, Mireia limpió al niño, pero no lo devolvió al encierro de su habitación. Buscaron refugio en el invernadero, ese pulmón verde y húmedo, donde las orquídeas crecían ajenas al dolor humano, cuidadas con celo por el padre ausente. Lisandro cruzó el umbral antes de tiempo. Los negocios habían ido mal, pero el fracaso financiero pesaba menos que la duda sobre su hijo. Aquella mano alzada lo perseguía. ¿Era esperanza o solo un espejismo cruel? ¿Acaso el médico tenía razón y él solo era un hombre triste persiguiendo fantasías? La casa lo recibió en silencio, hasta que la figura de Griselda le salió al paso, severa y vigilante. Intentó detenerlo con urgencia, hablándole de gravedad y pruebas, pero él no estaba para juicios. «Ahora no», dijo él, cortando el aire con la mano, ignorando la oferta de veneno digital. Solo quería saber dónde estaba Tadeo. Al saber que estaba en el jardín de cristal, la advertencia sobre la humedad y el peligro resbaló por su conciencia. Sus pies lo llevaron hacia allá, lejos de las quejas. Caminó sobre la grava, sin hacer ruido, como quien teme despertar a un sueño. Al llegar al vidrio, se detuvo, se ocultó tras las hojas grandes, observando desde fuera, convertido en espectador de su propia vida. La escena le quitó el aire. No había silla de ruedas. Tadeo yacía en el suelo, sobre una colchoneta. Mireia estaba frente a él, formando un puente con su cuerpo, uniendo sus pies con los del niño. «No soy piedra, soy resorte», decía ella. Su voz atravesaba el cristal, amortiguada pero firme. Le pedía fuerza, le ofrecía resistencia. Si él no empujaba, el mundo lo aplastaría. Era una lección de vida. Ella se inclinaba, presionando, obligando a las rodillas a doblarse, invitando al cuerpo a reaccionar. El rostro de Tadeo ardía en esfuerzo. Apretó los dientes y soltó un gruñido, un sonido puro de voluntad humana. Lisandro sintió la urgencia de intervenir, de frenar aquel dolor lento. Tadeo se veía tan quebradizo, con las piernas finas como varas secas a punto de entrar. Su mano rozó el metal frío de la manija, pero se detuvo al ver los ojos de su hijo. Allí no había miedo, había una certeza silenciosa, una llama antigua que Lisandro conocía bien porque era la misma que él. Buscaba en el espejo cada amanecer antes de salir a conquistar el mundo. Era la herencia de la sangre. Ya, el grito de Tadeo rompió el aire, sucedió lo imposible. No fue ciencia,
Fue el alma empujando al cuerpo. La pierna derecha de Tadeo, esa que tantos diagnósticos habían dado por perdida, despertó. Fue un espasmo brusco, un latigazo lleno de intención. El pie de Tadeo encontró el de Mireia con un golpe seco. El impacto fue tan auténtico que ella perdió el equilibrio, aterrizando de espaldas sobre la alfombra, con una risa que llenó la habitación. «¡Árbitro!», reclamó ella desde el suelo, alzando las manos en señal de rendición. «Juego sucio, mucha fuerza». Tadeo golpeaba el piso con las tiesi. «Palmas, ebrio de alegría, gané, te tiré», balbuceó, y aunque las sílabas se atropellaban en su boca, la victoria se entendía clara. Lisandro se alejó de la puerta, retrocediendo con pasos torpes, como si el suelo se moviera. Se recargó contra el muro exterior, sintiendo la aspereza del ladrillo en la espalda, y se dejó resbalar hasta el suelo. Se tapó el rostro. El llanto le subió desde el estómago, profundo y violento, sacudiéndole los hombros. Lloraba por el tiempo vacío, lloraba por cada vez que le pidió a Tadeo calma en lugar de fuego. Lloraba porque una mujer con suelas gastadas había logrado en 24 horas lo que su fortuna no pudo, comprar en años, devolverle a su hijo el orgullo de ser. Arriba, tras el cristal de una ventana, Griselda vigilaba a Lisandro derrumbado en el jardín. No vio redención en sus lágrimas, solo vio una grieta. «Se está ablandando», susurró. «Esa mujer lo tiene ciego». Griselda bajó las escaleras, con urgencia. El tiempo se agotaba. El video de la cocina ya no bastaba si Lisandro estaba tan vulnerable. Necesitaba un golpe final, algo irreversible. Fue al teléfono del pasillo y marcó de memoria el número de la seguridad privada. «Oficial Ramírez, soy Griselda, de la residencia Montemayor. Venga ahora mismo. Tenemos un problema grave. Ha desaparecido una joya del señor Lisandro y sé quién la tiene. Dense prisa antes de que escape». Colgó. Sus manos vibraban, no por miedo, sino por la ansiedad de ver caer el telón. En el invernadero, Mireia volvió a sentarse frente a Tadeo. «Lo lograste, campeón», dijo, en voz baja, acariciando la rodilla que acababa de hacer historia. «Mañana vamos por los 2 pies». «Mañana», repitió Tadeo, aferrándose a la palabra como a un tesoro. Mañana era una promesa. Mañana había un camino. Mireia miró hacia la casa. Un frío repentino le recorrió la espalda, una sombra que nada tenía que ver con la temperatura del lugar. Pero sonrió a Tadeo. «Sí, mañana volamos». No sabía que las sirenas ya venían cortando el viento. No sabía que su mañana estaba a punto de romperse. Lisandro se secó. El rostro se arregló el nudo de la corbata y se puso de pie. Ya sabía qué hacer. Entraría, le daría a Mireia lo que pidiera y le rogaría que se quedara para siempre. Despediría a los médicos. Todo iba a cambiar. El chirrido de unos neumáticos sobre la grava de la entrada rompió la paz. Destellos azules y rojos empezaron a manchar las paredes de la mansión. Lisandro frunció el ceño. Él no había pedido ayuda. Caminó aprisa hacia el portón, con el instinto de padre en alerta. Pero esta vez la amenaza no. Venía de la calle. El peligro ya dormía bajo su techo y tenía llaves. Las luces giratorias de la patrulla barrían la fachada, pintando las columnas blancas con colores de emergencia intermitente. Lisandro se detuvo en el umbral, con la mano en alto para protegerse los ojos del resplandor. Su corazón, que hace un instante latía con euforia, ahora se encogía con un mal presagio. El oficial Ramírez, un hombre grande de gesto duro, bajó del auto, ajustándose el cinturón. Detrás de él, 2 guardias tomaron posiciones con frialdad militar. «Buenas tardes, don Lisandro», dijo Ramírez, tocándose la gorra. «Recibimos el aviso. Emergencia. Venimos a asegurar el área y a llevarnos a la sospechosa». Lisandro bajó los escalones, confundido. «¿Aviso? ¿Qué sospechosa?» «Ramírez, no sé qué le dijeron, pero yo no llamé a nadie. Fui yo, señor.
La voz de Griselda llegó desde atrás, temblorosa y cargada de pena fingida. El ama de llaves salió secándose una lágrima invisible con un pañuelo. Lisandro la miró sin entender nada. «Griselda, estoy viviendo algo importante con mi hijo. ¿Qué demonios pasa?» Ella se acercó, bajando la nisi. Bajó la voz para que los guardias no oyeran, tejiendo esa intimidad falsa de quien comparte un secreto a medias. «Señor, dudé mucho antes de decirle esto, pero esta mañana, al entrar a dejar el café, algo no encajaba. La vitrina de los relojes respiraba un vacío extraño». Griselda hizo una pausa, mirando al suelo. «Falta el Rolex President, el de oro macizo, el que le dio su padre». Lisandro sintió el golpe en el pecho. No era solo metal, era memoria. Pero su mente, aún perdida entre las plantas del invernadero, rechazó el apego material. «Es un objeto, Griselda. Seguramente lo dejé en el club o en la mesa de luz. Olvídelo. Lo busqué, señor. Revisé cada rincón de la casa», insistió ella, rozándole apenas el brazo. «Y nadie entró en el despacho hoy. Nadie, salvo la chica nueva. La vi salir con la bolsa de basura, mirando a los lados como quien teme a su propia sombra. Mireya». Lisandro soltó una risa breve, seca. «Griselda, por favor. Esa mujer ha logrado que Tadeo mueva una pierna. ¿Crees que me cumba? ¿Importa un reloj cuando ella le está devolviendo la vida a mi hijo?» Griselda endureció el gesto. Sabía dónde golpear. Conocía la desconfianza antigua de los que tienen mucho. «El engaño siempre tiene cara amable, señor. Se ganan la confianza, se ganan al niño. Y mientras usted mira el milagro, le vacían los bolsillos. Solo le pido que la revisen. Si me equivoco, pediré perdón de rodillas. Pero si tiene el reloj, su hijo está en manos de alguien peligroso». En ese instante, el ruido de las ruedas sobre la grava rompió la charla. Mireya traía a Tadeo desde el jardín, tarareando bajito, ajena a la tormenta que la esperaba en la Puritado entrada. Tadeo venía con la frente en alto, sucio de tierra, pero con una luz nueva en la cara. Al ver las luces de la patrulla, el paso de Mireya se detuvo. La sonrisa se le apagó de golpe. «¿Pasa algo?», preguntó buscando a los guardias. El oficial Ramírez dio 2 pasos al frente, cortándole el camino a la puerta. «Señora, debemos revisar sus cosas. Es el protocolo ante una denuncia de hurto». Mireya buscó los ojos de Lisandro, esperando una palabra, un escudo, pero él callaba, mirando de Griselda a ella. La duda, esa semilla amarga que Griselda había sembrado, empezaba a brotar. ¿Y si era posible? ¿Y si todo era teatro? La risa de Tadeo, el baile, solo humo para ocultar la mano rápida. Mireya soltó la silla, ofendida. «Yo no tomé nada. No me he separado del niño ni un segundo». «Entonces no le molestará que miremos ahí», dijo Griselda, señalando el bolso gastado que le colgaba del hombro. «Adelante», gritó Mireya, arrojando la mochila a los pies de Ramírez. «No tengo nada que ocultar. Soy pobre, no ladrona». Tadeo sintió la tensión en el aire y comenzó a gemir. Intentaba girar, poner su cuerpo entre ella y los uniformes. Ramírez se agachó. El sonido del cierre, abriéndose, fue como un rasguño en la tarde quieta. Lisandro contuvo el aliento. «Que esté vacía», rogó para sus adentros. Quería equivocarse. Quería tener una razón para echar a Griselda y su paranoia. El guardia metió la mano enguantada. Sacó una camiseta sudada, una manzana golpeada, unas llaves. Luego, la mano se detuvo en el fondo. Griselda esbozó una media sonrisa que borró al instante. Ramírez tiró hacia arriba. El sol de la tarde arrancó un destello cruel del objeto. Oro, pesado y brillante. El reloj oscilaba en la mano del guardia, colgando como una sentencia. El tiempo se detuvo para Lisandro. Mireya se cubrió la boca con las manos, los ojos llenos de un
Espanto absoluto. Eso no es mío. Su voz se quebró por el pánico. Yo no puse eso. ¡Ay! Lo juro por mi vida. Alguien lo plantó. Griselda soltó un suspiro teatral y miró al patrón. Ahí tiene su milagro, señor. Tadeo gritó. Un sonido roto, animal, cargado de rabia, golpeó los brazos de su silla. Él sabía la verdad. No se habían separado, sabía quién era Mireya, pero las palabras se ahogaban en su mente presa y solo salían ruidos de herida. Lisandro miró el oro y luego a ella. El lazo, que había nacido en el invernadero, se cortó y volvió el hombre de negocios, frío ante el fraude. Se sintió estúpido, expuesto, y eso era lo que no perdonaba. ¿Por qué?, preguntó con una voz tan baja que helaba la sangre. Iba a darte lo que pidieras. ¿Por qué robarme así, usando a mi hijo de pantalla? Yo no fui. Mireya dio un paso hacia él, desesperada, con las lágrimas, nublándole la vista. Señor Lisandro, escúcheme. Es una trampa. Ella me odia. Mire a Tadeo. Él lo sabe. Pero Lisandro ya estaba lejos, ciego ante todo lo que no fuera la traición. El oficial avanzó. El sonido metálico rasgó el aire cuando Mireya sintió el frío en sus muñecas. Un clic seco, definitivo, preparándose para aprisionarla. El eco de ese encierro llenó la entrada. Manos atrás, dijo el guardia, sujetando su brazo con una dureza que sobraba. No, suélteme, pidió ella, girando el cuerpo, buscando desesperadamente la silla de ruedas con la mirada. Tadeo, no dejes que me lleven. El grito desató el desorden. Tadeo, movido por una angustia que no cabía en su cuerpo, se lanzó hacia adelante. Su espalda, que ayer parecía de papel, se tensó con una fuerza nueva. Sus manos se aferraron a las llantas y la silla salió disparada. Un proyectil frágil chocando contra las piernas del hombre. «Mamá», bramó Tadeo, golpeando al guardia con puños que no tenían fuerza, pero sí mucha rabia. «No, no». Ramírez, desconcertado por la furia del pequeño, soltó a la mujer un instante y empujó la silla hacia atrás con un gesto tosco. «Cuidado con el niño», advirtió Lisandro, despertando de su quietud. Se plantó en medio, un muro entre el uniforme y su hijo, deteniendo la silla con su propio peso. Tadeo respiraba agitado, el rostro encendido y húmedo, clavando en su padre una mirada que pedía auxilio. «Créenos», decían esos ojos, «confía en lo que sientes, no en lo que ves». Pero la lógica de Lisandro era de piedra y los hechos pesaban más. El reloj estaba en el bolso. No había vuelta atrás. Lisandro se volvió hacia Mireya. Ella temblaba, sostenida ahora por los otros hombres. Se veía diminuta, como un pájaro con las alas rotas. Ya no era la gigante que traía alegría. Parecía una mujer sencilla, atrapada en un juego cruel. «No se la lleven detenida», soltó Lisandro, tajante. Griselda abrió mucho los ojos. «Pero señor, el valor de la pieza es alto». «He dicho que no». La voz de Lisandro se alzó, cerrando la discusión. «No quiero policías interrogando a mi hijo. No quiero prensa, ni ruido». Lisandro acortó la distancia con Mireya, invadiendo su aire, tan cerca que podía oler el miedo en sus ojos abiertos. «Recoge tus cosas», murmuró, con una calma tensa que asustaba más que cualquier grito. «Tienes 5 minutos para desaparecer. Sí, vuelves a pisar esta casa, si intentas buscar a mi hijo o si veo tu sombra cerca de mi vida, te juro que gastaré toda mi fortuna para que pases tus días tras las rejas». «Señor Lisandro, comete un error terrible. Soy Mireya. Tadeo se apagará sin esto. No lo haga por mí, hágalo por él». «Calla», explotó Lisandro, perdiendo el control. «No lo nombres. Lo usaste. Te aprovechaste de su dolor para robarme. Eres lo peor que ha entrado aquí». Mireya buscó a Tadeo. El niño había bajado los brazos. Estaba hundido en la silla, mirándola con una pena honda, sabiendo que el sueño se terminaba allí. «Lo siento, mi vida», le dijo ella, ignorando a los demás. «No pares de moverte». «Memi no».
¿Escuchas? Tac, tac, pum. Sigue el ritmo. Que no te apaguen la luz. Sáquenla. Ya ordenó Lisandro, girándose, para no verla más. Ramírez la empujó hacia la salida. Ella no puso resistencia. Caminó con la frente en alto, aunque la vista se le nublaba, arrastrando esas botas de goma que horas antes dibujaban bailes. El portón de hierro se cerró con un golpe seco, metálico, que sonó a despedida final. Clan. El silencio regresó a la casa. Un aire espeso, difícil de respirar. Lisandro se quedó mirando el hierro cerrado, con el pecho subiendo y bajando. Tenía el reloj en la mano. El oro estaba frío. No hubo alivio. Sintió un hueco enorme, como quien tira un diamante al lodo para salvar un pedazo de carbón. Griselda se acercó a Tadeo con una dulzura ensayada. Ya pasó, mi niño. Esa mala mujer se fue. Vamos dentro. Un baño caliente y olvidarás todo esto. Mañana saldrá el sol de nuevo. Griselda puso sus manos en los hombros del chico para girarlo. La respuesta fue rápida y feroz. Tadeo volvió la cara y clavó los dientes en la mano de la mujer con toda la fuerza de su rabia. ¡Ay!, gritó Griselda, soltando la silla y saltando hacia atrás, sacudiendo la mano marcada por la mordida. ¡Tadeo!, reprendió Lisandro, espantado. Pero Tadeo no buscó a su padre, escupió al porado suelo, cerca de los pies de Griselda. Sus ojos, antes llenos de brillo, eran ahora dos pozos de oscuridad. Con un gesto brusco, Tadeo golpeó las ruedas, no esperó ayuda, giró sobre su propio eje y rodó hacia la casa, furioso, alejándose de los adultos que acababan de romper su mundo. Lisandro lo vio irse. Por primera vez, se movía solo, con ímpetu, con decisión. Era lo que Lisandro siempre soñó ver. Pero el motor no era la superación, era el odio. Lisandro miró a Griselda, que se frotaba la mano quejándose. Vaya a curarse eso, dijo Lisandro, seco, cansado no de la herida sino de todo. Se quedó solo en la entrada de la casa. La noche ya había cubierto todo. Bajó la vista hacia el reloj de su muñeca. Tic, tac, el tiempo corría sin pausa. ¿Qué he hecho?, le susurró al aire, pero el viento pasó de largo sin contestar. Y, allá arriba, la ventana de Tadeo se oscureció de repente, dejando la casa grande sumida en la penumbra. El niño había decidido callar. La mansión Montemor parecía ahora una tumba fría. 48 horas. Ese fue el tiempo que tardó en apagarse el brillo en la mirada de Tadeo. No hubo llanto ni patadas. Hubo algo más doloroso. Silencio. Una calma pesada que se arrastraba por los pasillos, ocupando cada espacio donde antes sonaba la música de Mireia. Lisandro entró al cuarto de su hijo con la cena en una bandeja de plata. Eran las 8 de la noche. Tadeo, hijo, dijo, intentando poner un tono alegre que le salió, fingido. Mira lo que prepararon, esa pasta con mucho queso que tanto te gusta. Tadeo estaba hecho un ovillo mirando a la pared. La silla de ruedas roja, que días atrás era sus alas para la libertad, estaba arrumbada en un rincón bajo una manta, como un trasto viejo. El niño no se movió, ni siquiera pestañeó. Lisandro apoyó la bandeja en la mesa. La comida del mediodía seguía ahí, la del desayuno igual. Tienes que probar bocado, campeón, pidió Lisandro, sentándose en la orilla de la cama. Quiso tocar el hombro del chico, pero Tadeo se tensó, apenas sintió la mano. Un rechazo claro al contacto de su padre. Si no comes, te vas a poner mal. Y si enfermas, tendremos que ir a la clínica. ¿Quieres ir a la clínica? Nada. La puerta se abrió y entró el doctor Valladares con cara seria. Lisandro se levantó rápido buscando una respuesta, una medicina, algo mágico que el dinero pudiera pagar. ¿Y bien?, preguntó en el pasillo, cerrando para que Tadeo no oyera. Se nos está cayendo, Lisandro, dijo el médico sin vueltas. El corazón le va muy lento. No es un virus, no es infección, es que se ha rendido. ¿Rendirse? ¿De qué habla? Su hijo decidió apagarse. Es una tristeza profunda,
Un duelo severo por la POC. Separación. Ha perdido su seguridad. El médico se quitó los lentes. Lisandro, para serte franco, ese niño no tiene ganas de estar aquí y su cuerpo le hace caso. Si no come en 12 horas, tendremos que ponerle sondas a la fuerza. Lisandro sintió que se abría un abismo bajo sus pies. Sondas, atarlo a la cama otra vez, justo cuando empezaba a ser libre. Maldita sea, murmuró Lisandro, golpeando la pared con rabia. Griselda apareció al fondo con toallas limpias. Se frenó al ver al señor tan alterado. ¿Sigue con sus caprichos el niño?, preguntó con esa voz servicial suya. Si quiere, yo intento darle la sopa. A veces hace falta mano dura. Lisandro la miró a los ojos. Por un instante vio algo en la cara de Griselda. No era cariño, era prisa. No entres ahí, cortó Lisandro. Cada vez que entras, se pone peor. Tu presencia lo altera. Solo quería ser útil, señor, respondió. Ella, haciéndose la sentida y apretando las toallas. Al final, soy la única leal en esta casa, no como esa, ladrona que casi nos engaña a todos. Nombrar a Mireya fue como echar sal en la herida de Lisandro. Vete a tu cuarto, Griselda. No quiero ver a nadie. Lisandro volvió a entrar, se dejó caer en el sillón entre la sombra y miró a su hijo. Tadeo, con los ojos abiertos en la oscuridad, movía apenas el dedo sobre la sábana. Tac, tac, tac. Era el ritmo, aquel que Mireya le enseñó. Lo repetía una y otra vez como quien pide auxilio, como una oración. Lisandro se llevó las manos a la cabeza. La duda que le rondaba la conciencia desde que vio el reloj en la mochila, ahora mordía fuerte. ¿Y si Tadeo tenía razón? ¿Y si el instinto de padre falló? Y el instinto del niño era la verdad. Pero el reloj estaba ahí. Él lo vio. La prueba era clara, ¿o no? El sonido del dedo de Tadeo contra la tela, tac, 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 se le metió en el cerebro como un golpe constante que no lo dejaba pensar ni respirar. Tenía que estar seguro, totalmente seguro. Eran las 3 de la madrugada. La mansión dormía. Solo zumbaba la nevera de vinos en el estudio de Lisandro. Él estaba sentado frente a su escritorio de madera con un whisky sin tocar, delante. La luz azul de la pantalla le pintaba la cara de cansancio. No podía sacarse de encima la mirada de odio de Tadeo. Necesitaba tener la razón. Necesitaba ver otra vez la prueba de que Mireya era culpable para poder dormir, para decirse a sí mismo: hiciste lo correcto, protegiste a tu hijo de una delincuente. Abrió el sistema de seguridad, cámaras de vigilancia Montemayor. Introdujo la clave. Sus dedos danzaban sobre el teclado, buscando la verdad en el silencio digital. Accedió a la memoria de las cámaras. Cámara 4. Despacho. 12 de octubre. Marcó las 9 de la mañana, el instante exacto donde la mentira comenzó a tejerse. El video cobró vida con una claridad dolorosa. La oficina estaba desierta, bañada por una luz matutina que entraba por los ventanales. Lisandro adelantó el tiempo. 9:15, 9:30. La puerta de madera giró sobre sus goznes. Lisandro se acercó a la pantalla, esperando ver el uniforme azul y gastado de Mireya, esperando confirmar sus sospechas. Pero la figura que cruzó el umbral vestía de negro impoluto. Era Griselda. Parpadeó, incapaz de procesar la imagen. Ella podía estar allí, claro, era su trabajo limpiar o servir, pero sus manos estaban vacías. No había café ni utensilios. En el monitor, la mujer se detuvo, escaneando el pasillo, a ambos lados con una cautela ajena a su naturaleza, una vigilancia fría que Lisandro desconocía. Cerró la puerta con una suavidad ensayada. Un frío repentino se instaló en el pecho de Lisandro. Griselda caminó hacia la suada, vitrina donde descansaban los relojes. Sin dudar, sin limpiar. De su delantal extrajo una llave pequeña, una copia que no debería existir, y abrió el cristal. Un susurro ahogado escapó de los labios de Lisandro. No puede ser.
La mujer de la pantalla tomó el reloj dorado. Lo sostuvo bajo la luz, observándolo con una mueca de codicia, que desfiguraba su rostro amable, convirtiéndolo en algo irreconocible. Con un gesto rápido, lo guardó en el bolsillo de su ropa, cerró el exhibidor y se alisó el vestido. Antes de salir, hizo algo que detuvo el corazón de Lisandro. Miró hacia el escritorio, hacia el retrato de Tadeo y alzó un dedo en un gesto de profundo desprecio. Lisandro se hundió en su silla como si el aire le hubiera faltado de golpe, como si hubiera recibido un impacto directo al alma. La copa resbaló de su mano y se hizo añicos contra la pared, una lluvia de comolor, cristal y licor. El grito que salió de su garganta fue un lamento roto, una mezcla de dolor y una rabia tan pura que quemaba. Se había equivocado, había expulsado de su vida a la única persona que había cuidado, de su hijo con amor genuino. Había confiado en la oscuridad y castigado a la luz. Tadeo lo sabía. Tadeo había intentado hablarle y él se había negado a escuchar. Se puso de pie, temblando por la intensidad de su propia furia. Sus puños se cerraron hasta que la piel de los nudillos empalideció. Miró la pantalla una vez más, congelando la traición en el tiempo. No esperaría a la ley, no esperaría a que saliera el sol. Salió del despacho como una tormenta. Cruzó el pasillo a grandes pasos, olvidando las formas, olvidando la calma. Subió las escaleras hacia el ala de servicio, donde la mentira dormía. Se detuvo frente a la puerta de Griselda. No, llamó. Levantó el pie y descargó toda su frustración en un golpe seco que reventó la cerradura. La puerta cedió, con violencia, golpeando el muro con un estruendo que sacudió el silencio de la casa. Griselda estaba en la cama, contando un fajo de billetes oculto bajo las sábanas. Saltó y el dinero voló como hojas secas por el aire. «Señor Lisandro», chilló ella, llevándose una mano al pecho. «¿Qué hace? Casi me mata del susto». Lisandro entró en la habitación, proyectando una sombra inmensa sobre ella. «Tienes 2 minutos», dijo, con una voz tan baja y quebrada que parecía venir de otro mundo. «2 minutos para decirme dónde vive Mireya». «¿Qué, señor? Yo no sé nada de esa mujer». Lisandro tomó la lámpara de la mesa y la arrojó contra el espejo, haciéndolo pedazos. «No me mientas», su voz creció mientras avanzaba. «Te vi la grabación, vi cómo pusiste el reloj». El color huyó del rostro de Griselda, dejándola pálida como el papel. Intentó hablar, intentó formular una excusa, pero la mirada de Lisandro la dejó sin aliento. «Habla o no saldrás de este cuarto, por tu propio pie». La tomó por los hombros y la sacudió. «¿Dónde está?» «En el barrio San José», gimió Griselda, el terror y las lágrimas asomando por fin. «En el mercado viejo, allí trabaja. No me haga daño, por favor». Él la soltó con repulsión, como quien suelta algo sucio. Griselda cayó sobre el colchón, temblando. «Vete», dijo Lisandro, con la respiración entrecortada. «Si al volver sigues aquí, te entregaré a las autoridades yo. Y reza para que mi hijo logre perdonarte, porque si no, mi sombra te perseguirá siempre». Dio media vuelta y corrió. Sin cambiarse, sin zapatos adecuados, bajó las escaleras, saltando los peldaños de 3 en 3. Llegó al garaje y subió a su coche. El motor rugió, rompiendo la calma de la madrugada. Hacia el barrio San José, al otro lado de la ciudad, a esa zona donde hombres como él nunca iban, aceleró. Las llantas gritaron en el asfalto. Iba a buscarla, iba a suplicar, haría lo que hiciera falta. Entendía por fin que la respiración de su hijo estaba atada a las manos de esa mujer, de guantes amarillos a la que él había despreciado. El auto de Lisandro rompió la calma del barrio San José, una máquina, ajena en un mundo olvidado. El pavimento liso quedó atrás, sustituido por una tierra herida, llena de huecos que mordían el metal del coche con quejidos secos. A Lisandro ya no le
Importaba destrozar la máquina, solo llegar. Detrás, el polvo se alzaba como una cortina gris y densa. Los vecinos se paraban en las veredas a mirar. Algunos niños corrían tras la estela del auto, señalando aquel lujo que insultaba su pobreza. Lisandro manejaba con una mano y con la otra se quitaba el frío, del miedo de la frente. El mapa digital se había apagado hacía 3 cuadras. Allí, la tecnología no tenía respuestas. Detuvo el coche ante una plaza llena de vida y comercio precario. El mercado, el sonido era una marea. Gritos, radios antiguas, ladridos de perros sin dueño. El aire caliente, cargado de aceite y fruta pasada, golpeó a Lisandro al salir del refugio frío, del auto. Su traje impecable ya estaba arrugado. El nudo de la corbata, vencido, parecía un náufrago vestido de fiesta. «Busco a Mireia», le dijo a una anciana que vendía en la esquina. «Mireia, trabaja por acá». La mujer lo midió con recelo y escupió al suelo, muy cerca, del cuero de sus zapatos. «Acá sobran las Mireias, señor. ¿Cuál quiere? ¿La que debe plata o a la que le deben?» La que baila», dijo él, sintiéndose torpe. «Es joven, pelo rizado. Es urgente, de verdad». La anciana le buscó la mentira en los ojos, pero solo vio angustia. Señaló con un dedo torcido hacia el fondo, donde los camiones dejaban la carga pesada. «En el sector de las papas». Lisandro fue hacia allá. Esquivó animales, saltó el agua, estancada, apartó con suavidad a quien le cerraba el paso. El corazón le golpeaba contra el pecho. Al llegar a los camiones, la imagen lo detuvo en seco. Fue un dolor mudo, más hondo que cualquier golpe. Mireia no vestía de enfermera. Llevaba ropa vieja y una camiseta gris, oscura de sudor. Cargaba al hombro una caja de madera llena de tomates. Esos brazos, los mismos que habían cuidado a Tadeo con tanta suavidad, ahora estaban tensos por el esfuerzo. Un hombre grueso le gritaba desde arriba: «Muévete, niña. Si no bajas eso antes del mediodía, no hay paga». Mireia no contestó. Apretó la boca, bajó la vista y siguió caminando, tambaleándose bajo la carga. Lisandro se sintió minúsculo. La había acusado de robar un reloj que valía más de lo que ella juntaría en 10 años de trabajo, solo por orgullo. Él la había roto y ella, en vez de caer, estaba ahí, dejándose la espalda para seguir con dignidad. «Mireia». La voz de Lisandro salió rota. Ella frenó. Escuchar su nombre en esa voz la dejó helada. Giró despacio, sin soltar la caja. Cuando sus ojos cruzaron los de él, no hubo luz, hubo pánico. Mireia retrocedió, casi cayendo. «No hice nada», se defendió, creyendo que él traía a la policía para rematarla. «Ya me fui. Déjeme en paz». Lisandro avanzó sin importarle el barro en sus pantalones. «Mireia, por favor, espera, aléjese». Ella soltó la carga. Los tomates rodaron por la tierra, rompiéndose. El capataz comenzó a insultar, pero para Lisandro el mundo se había silenciado. «Viene a burlarse, a ver cómo vivo. Ya tiene su reloj. Váyase a su casa grande y déjenos tranquilos». La gente del mercado comenzó a cerrarse alrededor. Un muro de caras serias, protegiendo a los suyos. Lisandro estaba solo en tierra ajena, pero el miedo se había ido. Solo veía el cansancio en los ojos de ella, la injusticia. «No vengo a burlarme», dijo, levantando las manos, buscando aire. Vine porque he sido un ciego». El silencio cubrió el muelle. El capataz calló. Mireia lo miró sin entender, con el pecho agitado por el susto y el trabajo. «¿Qué?», susurró. «Vi la grabación», la voz de Lisandro resonó limpia en el mercado. «Vi a Griselda, vi lo que hizo. Sé que fuiste inocente, sé que fue una trampa, y yo caí». Mireia se pasó la mano sucia por los ojos, dejando un rastro de tierra en la piel. Una mezcla de alivio y rabia la llenó por dentro. «Ahora lo sabe.
dijo con amargura, temblando. 2 días tarde. ¿Sabe lo que es que te saquen? Ah, se siente el frío cuando te miran como a alguien que sobra, como si fueras un error. Usted confía en sus lentes de cristal para ver, señor Lisandro, pero nosotros solo tenemos la voz, y la mía fue ruido para sus oídos. Él asintió, tragando la amargura que se le agolpaba en el pecho. No había defensa posible. Es cierto, mi palabra no valía porque mi orgullo pesaba más. Preferí el brillo de un reloj dorado antes que la calidez de la risa de mi hijo. No busco tu perdón. Sé que no tengo derecho a él. Avanzó un paso, acortando la distancia sin temer a los hombres que cerraban filas alrededor de ella, con maderas en las manos, creyendo que venía a lastimarla. Pero es Tadeo. La voz se le quebró como una rama seca al pronunciar el nombre de su pequeño. Tadeo se nos va, Mireia. La muralla que ella había construido para protegerse se desmoronó en un segundo. ¿Cómo?, preguntó. La rabia se volvió un hilo de miedo. ¿Qué le ha sucedido? Se ha apagado. Ya no come, ya no se mueve. Lisandro dejó que las lágrimas corrieran frente a 100 extraños, olvidando su apellido, su fortuna y su vanidad. Bajó los brazos. Mira a la pared desde la cama. El doctor dice que es cuestión de tiempo para que las máquinas tengan que respirar por él. Me detesta, Mireia, y tiene motivos, pero te busca a ti. Mueve sus dedos, marca ese compás. Tac, tac, pum. Es su llamado, es para ti. Ella se cubrió la boca, sofocando un gemido. El sol de la tarde pesaba sobre el mercado, pero el tiempo parecía haberse detenido. La imagen era cruda, palpable. El hombre de traje deshecho en llanto frente a la mujer de manos trabajadoras. Lisandro hizo lo que nadie en su mundo de cristal hubiera concebido. Un gesto que borraba su historia de hombre intocable. Se dejó caer. Sus rodillas tocaron el suelo, manchando la tela fina con el lodo oscuro y antiguo del mercado. Juntó las palmas, no para orar al cielo, sino para rogar a la única luz que quedaba en su tierra. Te lo pido por favor, dijo alzando la vista hacia ella. No es por el dinero. Te daré lo que pidas, es verdad, pero sé que eso no te mueve. Vuelve por él, sálvalo. Yo tengo toda la riqueza y no sirvo para nada. Tú eres el hilo que lo ata a la vida. Un silencio respetuoso cubrió a la gente. Las vendedoras hicieron la señal de la cruz. El encargado se quitó el sombrero, sintiendo el peso del momento. Mireia observó al hombre en el suelo. Vio su alma desnuda, su culpa. Podía haber dado media vuelta. Podía haberle devuelto el desprecio y dejarlo allí, cobrando esa deuda de dolor. Su herida interna le pedía justicia. Pero entonces apareció Tadeo en su mente. Recordó el brillo en sus pupilas al jugar con la masa, el grito de alegría al alzar el brazo. Pensó en ese niño, prisionero en una torre de silencio, esperando un eco, un ritmo que solo sus manos sabían crear. Cerró los párpados y llenó sus pulmones de aire. El aroma a fruta madura se desvaneció. Solo oía el tac-tac-pum dentro de ella. Abrió los ojos. Eran firmes, claros. Levántese, soltó con calma. Lisandro la miró, inmóvil. He dicho que se ponga en pie, Lisandro. Usó su nombre a secas, borrando el título de señor. Las distancias se habían borrado. O quizás, ahora ella marcaba el paso. Él se alzó con torpeza, sucio, vencido. No regreso por usted, aclaró Mireia, poniendo un dedo sobre su pecho, dejando una huella de tierra en el blanco. Ni por su fortuna, ni por su mansión. Si vuelvo, es porque ese niño no tiene la culpa de que su padre no sepa ver. Gracias, murmuró él. Gracias, pero hay reglas, interrumpió ella sin dudar. Cosas que van a cambiar. Lisandro asintió rápido. Lo que sea, lo que tú mandes. 1. Griselda se marcha. No quiero ver ni su sombra. Si ella pisa la casa, yo no entro. Hecho, se irá esta misma tarde. 2. Se terminaron las normas médicas. Sin sentido. Si Tadeo quiere sentir el sol, saldrá. Si quiere mancharse, se manchará.
Usted no se mete. Yo soy su guía, su amiga, y quien lleva el timón en esto. Usted solo es el padre que celebra sus logros. ¿Estamos? Lisandro pasó saliva. Era soltar las riendas. Era su mayor miedo, pero la imagen de Tadeo quieto en la cama lo venció. Estamos, tú diriges, y 3. Mireia suavizó el tono, acercándose un poco más. Usted va a pedirle perdón a Tadeo, sin cajas de regalo, sin juguetes. Va a pedirle perdón mirándolo a la cara y va a aceptar que falló, porque los niños perdonan, pero la memoria guarda la herida si se les miente. Lisandro sintió el peso de esa sentencia. Era el paso más duro. Exigía desnudar el alma ante su hijo. Lo haré, prometió. Mireia asintió brevemente. Se volvió hacia el encargado, que seguía sin palabras. Lo dejo, le dijo. Después, miró a Lisandro y señaló el auto deportivo cubierto de polvo. Encienda el motor. Tadeo lleva 2 días, aguardando. No le robemos ni un minuto más. Subieron al coche. La mezcla era extraña. El cuero, claro, se tiñó al instante, con la ropa de trabajo de ella y el barro de él. Pero ya no importaba. El motor despertó y el vehículo dejó atrás el barrio San José, alejándose de la pobreza y del orgullo en una carrera contra el tiempo. El trayecto hacia la casa se sentía eterno, con la angustia de un corazón frágil pendiendo de un hilo. El silencio lo llenaba todo. Lisandro manejaba deprisa, ignorando las luces rojas del camino. A su lado, Mireia miraba el paisaje borroso, con las manos apretadas sobre las piernas, enviando plegarias mudas al aire. Al cruzar el umbral de la finca, la tarde ya caía, pesada, pintando el horizonte con tonos cobrizos que anunciaban el final del día. El coche se detuvo de golpe frente a la entrada. Sin detener el motor, ambos corrieron hacia el interior. La puerta estaba abierta de par en par. En el pasillo, Griselda forcejeaba con un par de maletas, alzando la voz contra él, guardia que le impedía el paso. Al verlos llegar, con la ropa manchada y el aliento corto, su rostro cambió de color. Soltó el equipaje, temerosa. «Señor, déjeme explicarle», balbuceó, dando pasos hacia atrás. Mireia no le dedicó ni una mirada. Pasó de largo como quien ignora una sombra, dejando atrás a la mujer que tanto daño había sembrado. Su mente solo estaba en el piso de arriba. Lisandro, sin embargo, se plantó ante Griselda. «Vete», murmuró. Ella quiso protestar, pero él la cortó con frialdad. «Deja las maletas. Todo eso lo compré yo. Márchate, con lo que llevas puesto». Griselda quiso hablar, pero el peso de la mirada de él la venció. Dio la vuelta y se perdió. En la oscuridad de la noche, borrándose del mapa para siempre, Lisandro subió los escalones. Detrás de Mireia, la puerta de la habitación de Tadeo estaba cerrada, guardando un mutismo absoluto. Ella posó la mano en el metal, temblando. Buscó los ojos de Lisandro y él asintió en silencio. Entraron. El cuarto estaba sumido en sombras. El niño seguía allí, encogido sobre sí mismo, pareciendo más pequeño de lo que era. Mireia se acercó despacio y se sentó en la orilla de la cama. «Hola, mi vida», dijo con la voz rota. «Pensé que encontraría música, pero veo que todo está en calma». Tadeo no reaccionó al instante. Su mente tardaba en distinguir la realidad del sueño. La había imaginado tanto en las últimas 48 horas. Pero entonces, ella comenzó a marcar un ritmo suave sobre el colchón. Un golpe, 2, pausa. El cuerpo de Tadeo se tensó y giró, el rostro muy despacio. Sus ojos profundos y tristes chocaron con la sonrisa cansada de ella. El reconocimiento fue inmediato, como una luz que se enciende. Quiso decir su nombre, pero la voz no le salió. Ella lo envolvió en un abrazo. Tadeo escondió la cara en su cuello, sollozando, agarrándose a esa camiseta, húmeda como si fuera su única tabla de salvación. «Ya estoy aquí, cariño. Ya llegué. Nadie nos va a separar. Nadie». Lisandro miraba desde el umbral, con las lágrimas corriendo libres.
testigo de cómo la vida regresaba a su hijo con cada gesto, con cada lágrima compartida. Sabía que su turno había llegado, que debía cumplir con lo prometido. Era el momento de sanar las heridas. El aire en la habitación se sentía denso, cargado de esa energía particular que queda tras una tormenta fuerte. Tadeo seguía aferrado a ella, respirando ese olor a tierra y esfuerzo que traía de la calle, un aroma que para él era sinónimo de hogar. Lisandro dio un paso al frente. Sus zapatos de $3,000 estaban llenos de barro seco y su camisa blanca destrozada, pero nunca se había visto tan humano como ahora. Tadeo, lo llamó. Su voz vaciló. Ya no hablaba el empresario frío, hablaba un padre que buscaba el perdón. El niño se puso rígido entre los brazos de Mireia, giró la cabeza mostrando un curo, ojo hinchado por el llanto. Miró a su padre con recelo y miedo. Aún recordaba los gritos y la sensación de abandono. Mireia le frotó la espalda con suavidad. Escucha, mi amor, escucha lo que dice. Hay que saber escuchar. Lisandro se acercó a la cama y en lugar de sentarse, se arrodilló en el suelo, quedando más bajo que su hijo. «Hijo», comenzó, tragando, grueso para deshacer el nudo en su garganta. «Me equivoqué, fui torpe, creí cuidarte, pero solo cuidaba mis propios temores». Tadeo lo observó, desvanecían bajo la ropa. Hizo un gesto hacia ella. «Te lastimé, fui ciego cuando tú veías la verdad, y te pido perdón por mi duda». Lisandro dejó descansar su mano abierta sobre la colcha, mirando al techo. No buscó el contacto ni invadió su espacio, simplemente la dejó ahí, quieta, una oferta de paz en espera. «Quizás sea tarde para perdonar, Tadeo, pero esto va a cambiar. Ya no impongo mi voluntad, ahora tú marcas el paso. Si decides que Mireia se quede, ella es parte de esto. Si el cuerpo te pide baile, nos moveremos despacio, y si lo que quieres es gritar, soltaremos la voz juntos. Solo te ruego que no te apagues más, me pierdo si no estás». Una lágrima bajó lenta por la mejilla de Lisandro hasta caer en su propia mano. El silencio se estiró, denso y profundo. Mireia guardaba el aire en el pecho, respiración. De pronto, la mano de Tadeo despertó. Fue un gesto lento, casi una duda. Sus dedos, pálidos y pequeños, acariciaron la sábana hasta encontrar la mano de Lisandro, grande y curtida por el tiempo. No hubo fuerza en el contacto, pero sobró intención. «Papá», murmuró, y la palabra sonó a regreso. Lisandro cerró los ojos, soltando un suspiro que llevaba años reteniendo. Se inclinó despacio y besó aquella mano, dejando que sus lágrimas la humedecieran en silencio. «Gracias, hijo, gracias». Mireia, con la mirada brillante, posó su palma sobre aquel nudo de manos. «Está bien», dijo, bajándolos a tierra con suavidad. «El corazón ya habló, ahora hay que cuidar el cuerpo. Esa pasta fría no alimenta a Tadeo. Necesitas fuerzas, vamos a la cocina». Miró al padre con complicidad. «Y hoy, señor Lisandro, la cebolla corre por su cuenta». Lisandro alzó la vista y le regaló una sonrisa torcida pero honesta. «Hecho, jefa, yo me encargo». Pasaron 3 meses y la casa dejó de ser un edificio solemne para convertirse en un refugio. Los terciopelos oscuros se fueron, permitiendo que el sol habitara cada rincón. El pasillo, antes mudo, ahora tarareaba melodías suaves. En el jardín, la hierba había perdido su perfección de postal. Ahora tenía marcas, huellas de vida, tierra movida por el esfuerzo. Era una mañana de sábado, luminosa. Lisandro esperaba junto al agua, sin trajes ni corbatas. Vestía ropa cómoda, algo impensable tiempo atrás, y sostenía una botella de agua, con la ansiedad de quien espera un milagro. Mireia vigilaba el centro del jardín, junto a unas barras paralelas, de metal que brillaban bajo el cielo. Tadeo estaba ahí, de pie, aferrado al hierro con los nudillos blancos. El cuerpo le temblaba, no por miedo, sino por el desafío de sostenerse a sí mismo. El sudor le bajaba por la frente, pero sus manos no cedían.
Sus piernas, aunque finas, dibujaban músculos nuevos, testigos de semanas de constancia. Había sido un camino largo, de caídas, de silencios y de volver a intentar, con Mireia marcando el paso con firmeza y cariño. «Vamos, Tadeo», dijo ella, serena. «Nadie te sostiene ahora. Eres tú, solo tú». Lisandro hizo el ademán de avanzar al ver que las rodillas del chico flaqueaban. «Quieto», susurró Mireia, sin apartar la vista del niño. «Si lo haces por él, no lo hará nunca». Lisandro se detuvo, mordiéndose la duda. Era la lección más dura, ver al hijo luchar sus propias batallas. «Mireia, no puedo», exhaló Tadeo apretando los dientes. «Sí puedes», respondió ella. «Mira adelante. ¿Quién te espera?» Tadeo alzó la vista. Al final de las barras, a 3 metros que parecían un abismo, estaba su padre. Lisandro le ofrecía los brazos abiertos. «Mírame, hijo», dijo con voz suave. «Estoy aquí. Ven». Tadeo respiró hondo y cerró los ojos un instante. Buscó su ritmo interno, ese latido constante que había aprendido a escuchar. Abrió los ojos, soltó una mano y el equilibrio se volvió frágil. Su cuerpo osciló como una hoja al viento. 1, marcó Mireia. El pie derecho avanzó. Fue un paso pesado, arrastrando el miedo, pero avanzó. Soltó la otra mano. Ahora estaba solo frente a la gravedad, sostenido por pura voluntad. 2, contó Mireia, conteniendo la emoción en sus puños. Tadeo dio el segundo paso. Las rodillas chocaron, pero la columna aguantó. El tiempo pareció detenerse en el jardín. Los pájaros callaron, el viento dio una tregua. Solo existían Tadeo y esa distancia infinita. Intentó el tercer paso y las piernas dijeron: «Basta». «Papá», gritó, mientras se dejaba vencer por el peso. Pero no tocó la tierra. Lisandro llegó antes, lo atrapó en el aire, envolviendo ese cuerpo pequeño con un abrazo protector. El impulso los llevó al suelo, rodando sobre la hierba hasta detenerse. Hubo un segundo de calma absoluta. Lisandro buscaba daños con la mirada. «¿Estás bien?» Tadeo miraba el cielo azul, respirando agitado, y de pronto rompió a reír. No fue una risa tímida, sino una carcajada ancha, de pulmones libres, victoriosa. «Caminé», dijo, golpeando suave el pecho de su padre. «Papá, fueron 3 pasos, sin manos». Lisandro se unió a la risa, con los ojos nublados de felicidad. Abrazó a su hijo contra el suelo, sin importarle las manchas verdes, manchándose de vida. «Caminaste, campeón, volaste». Mireia se acercó, despacio, y se dejó caer de rodillas junto a ellos, agotada pero radiante. Lisandro extendió un brazo y, borrando las distancias, la invitó al abrazo. Allí quedaron los 3, bajo el sol de la mañana, simplemente humanos, compartiendo la tierra y el momento. Aquello era un milagro silencioso, lejos de los fríos diagnósticos. Eran solo un nudo de risas y piel bajo la luz de la tarde. «¿Saben una cosa?», soltó Tadeo de pronto, dejándose caer en la hierba y observando a sus padres con seriedad. «Tengo hambre». Lisandro se secó una lágrima furtiva y se acomodó a su lado. «¿Qué? ¿Se te antoja? Hoy vale todo». «Pizza», respondió el niño, con una chispa de travesura en los ojos buscando a su madre. «Pero la preparamos, nosotros. Y esta vez, papá se encarga de limpiar el desastre». Mireia rompió a reír. Trato hecho. Lisandro se detuvo en la cara de su hijo, miró a su esposa y luego la casa. Ya no la sentía como una celda dorada, sino como un refugio. Bajó la vista a su muñeca, al pesado Rolex, President que había vuelto a sus manos. Soltó el broche con calma infinita. «¿Qué haces?», quiso saber Mireia. Lisandro sopesó el oro macizo, esa insignia de poder que casi le cuesta la vida. «Este reloj no dice», la verdad murmuró, y con un gesto leve, casi distraído, lanzó la pieza de $50,000 al centro de la piscina. El metal se hundió con un chapoteo sordo, brillando en su descenso hacia la quietud del fondo azul, quedándose allí,
en el olvido. Mi tiempo ahora tiene otra medida, dijo Lisandro, poniéndose en pie y tendiendo una mano firme a ella y la otra al niño. Se cuenta paso a paso. Los ayudó a subir y caminaron hacia el interior, lentos, ajustándose al compás de Tadeo. Un pie, el otro, una pausa para respirar, una risa. No era una marcha impecable, pero era el andar más hermoso que Lisandro había contemplado jamás. No corrían a cerrar un trato, iban a mancharse de harina, iban a vivir, y justo al cruzar las puertas de cristal, Tadeo giró la cabeza hacia el jardín solitario, alzó el puño contra el sol y susurró al aire, tac, tac, pum, fin.